La alabanza es la exaltación que damos a Dios por el amor que nos da, por su misericordia diaria aun a pesar de nuestros errores. La adoración genuina proviene del corazón y no depende de un estilo musical o género, instrumentos para poder exaltar a Dios. Entonces, ¿por qué necesitamos a un ministerio de alabanza en la iglesia? ¿Cuál es el rol del ministerio de alabanza en la iglesia? Quédate en este capítulo porque vamos a ver cuál es el rol del ministerio de alabanza en la iglesia. Bienvenidos a mi podcast Secretos Ministeriales, el podcast que da valor a ti y a la iglesia. Esta vez no me encuentro solo, esta vez me encuentro con una súper invitada, súper top, de una trayectoria ministerial bastante fuerte. Y qué mejor que con la compañía que estoy ahorita, que es Rebeca Santa Marta. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Becky? Súper, muchas gracias por esta oportunidad. Súper bien, contenta de estar aquí. De hecho, para los que no conocen a Becky, eh, que se llama Rebeca Santa Marta, se las presento un poquito, y ella es líder de alabanza en Nueva Vida Madrid, es profesora de seminario en la extensión de Iglesia Nueva Vida Madrid y es parte del equipo pastoral y encargada del área externa, enfocada en el cuidado de las iglesias hijas, Nueva Vida alrededor del mundo. Así que estamos con una invitada que definitivamente tiene mucha trayectoria ministerial y seguramente nos va a compartir todo lo que sabe acerca de este tema y muy probablemente por algún secreto ministerial que tenga por ahí que nos quiera compartir. Así es, Así que... un gusto estar aquí. Gracias por esa presentación súper especial. Vamos a disfrutarnos este episodio. Y no, gracias a ti, Becky, por aceptar la invitación. Definitivamente es un honor tenerte en mi podcast y que, bueno, vamos a aprender definitivamente de ti. Así que a sacarte el jugo con todo con todo lo que sabes, ¿no? Gracias por la oportunidad. De hecho, Becky, para empezar, yo quisiera preguntarte, ¿cómo fueron tus inicios en el Ministerio de Alabanza? ¿Cómo supiste tú que el Ministerio de Alabanza era lo tuyo? Y cuando empezaste en el ministerio, como para los que tampoco saben mucho de Becky, ella proviene no solamente de Iglesia Nueva Vida Madrid, sino que es de una familia pastoral muy fuerte. Toda su familia tiene un llamado pastoral aquí en España. Entonces, aparte de empezar en el ministerio, ¿empezaste pastoreando el Ministerio de Alabanza o cómo fueron tus inicios en ello? No, como has comentado, bueno, nací en un hogar cristiano, por lo tanto, el ministerio ha formado parte de mi vida desde bebé, ¿no? Mis padres han sido pastores desde que yo nací, por lo tanto, el ministerio ha estado muy cerca de casa, constantemente sirviendo, constantemente estando. Yo he sido de los niños que se dormían en la silla de la iglesia y que pintaban en la silla de la iglesia, así que creo que el ministerio ha formado parte crucial de mi vida. Lo he visto en mis padres, he visto ese servicio, he visto también las luchas que trae el ministerio y también las grandes bendiciones y las grandes oportunidades que el ministerio da. Pero como es normal y seguramente todas las personas que han vivido el ser de familia cristiana desde nacimiento, sabrá que llega un momento que tienes que encontrarte tú mismo, ¿no? Con ese Dios de tus padres. Tienes que encontrarte, tienes que conocerlo, tienes que recibir ese amor de Dios que te hace entender que tiene un propósito contigo y que tiene planes contigo y que hay que ponerse en marcha, ¿no? Que en la obra de Dios hay muchas cosas que hacer. Entonces yo tuve mi propio proceso para darme cuenta de ello, pero lo cierto, y lo cuento mucho porque hay personas que piensan que para comenzar a servir en el ministerio tienes que tener una especie de llamado especial, el Señor tiene que dedicarte a servir en un área específica, entonces tú eres un llamado a la alabanza y la adoración. Y la realidad es que a veces sí pasa así, pero no siempre.
no siempre. Yo estuve en el Ministerio de Danza durante mucho tiempo y amaba danzar y estuve durante parte de mi adolescencia siendo del Ministerio de Danza y un día me pasé a cantar simplemente porque me gustaba. Yo amaba al Señor, amaba servirle en cualquier sitio y entré a la alabanza no porque Dios me llamase a la adoración, no porque viniese un profeta y me dijese que yo iba a ser usada en la alabanza, sino porque me gustaba y me metí al coro. Y así fue mi entrada a la alabanza. Me gustaba, me metí al coro, me dejaron, vieron que a lo mejor había algún pequeño potencial y me dejaron ser parte del coro. Y entré en la alabanza y la adoración, sí, ¿no? En el ministerio, digamos, ¿no? Entré de esa forma y no fue nada rimbombante, porque creo que una de las cosas más complicadas a veces de comprender es que los ministerios en la iglesia tienen que ver con el servicio, ¿no? Tienen que ver con el servicio. Luego tal vez hablaremos un poco más de lo que es talentos y todo eso, pero los ministerios están compuestos de gente que quiera servir, que quiere entregar su corazón al Señor. Entonces, no importa mucho dónde, lo que importa es que tu corazón esté enfocado en servir a la iglesia, servir al Señor, amarle sobre todas las cosas y entregarte. Al final, donde no importa mucho, por eso no le brindo gran relevancia a mi entrada a la alabanza, porque me gustaba. Luego, obviamente, el Señor fue guiándome, ¿no? A ver cosas en medio de este tiempo de servicio. Pero fue un poco así, fue porque me gustaba, entré y poco a poco empecé a desarrollarme en esa área. Wow, qué importante todo lo que has dicho, porque eh, muchas veces, y yo creo que así pasa, muchas veces nos perfilamos como para un ministerio en específico. Y puede que en algunos casos sí sea así, pero lo importante de eso, y eso concuerdo mucho, es tener un corazón al servicio de Dios. Y no importa el área que sea, si tú amas a Dios y el servicio nace de un corazón agradecido, como tú lo has dicho. Entonces yo considero que esto es lo que has dicho es súper importante para todos, para que hay mucha gente quizás que se frustra porque no puede tocar y quizás no se le da mucho la música, pero aún así Así es. puede ser, aún así puede servir al Señor en el área que sea y no por eso es menos importante o más. Todos los Así ministerios es. son importantes, ¿no? Así es. De hecho, disculpa que antes te interrumpí, pero eh, es muy, em, digamos que cometemos el error cuando nos enfocamos solamente en decir, yo soy de la alabanza y la adoración, ¿no? Entonces yo solo canto o solo toco o solo hago X cosas, cuando el Señor nos quiere usar en muchas cosas, ha puesto en nosotros muchas capacidades y creo que teniendo claro el enfoque de que nuestro llamado principal es ir por todo el mundo, predicad el Evangelio a toda criatura, haced discípulos, bautizadlos. Ese es nuestro llamado como iglesia. A cada uno de nosotros se nos ha dicho, debes ir y hacer discípulos. Teniendo claro que nuestro llamado de verdad es ese, todo lo que hagamos en medio de ese llamado es válido. Ya puede ser que des una clase para los más pequeños de la iglesia, ya sea que des una clase de seminario, ya sea que te toque limpiar después del culto, ayudar con las sillas, ordenar, limpiar baños, ya sea que te toque predicar en algún momento, ya sea que te toque compartir una reunión, te toque gestionar una salida de iglesia al campo y eres tú el encargado de poder gestionar ese alquiler de autobuses o transporte, en fin, cuántas cosas tiene la iglesia de servicio y si nosotros solo nos enfocamos en que soy llamado a esto, pues vas a perderte la oportunidad de ser usado en muchas cosas que el Señor quiere hacer. Hoy en día yo llevo el pastorado de alabanza en mi iglesia, pero hago un montón de cosas, como seguramente te pase a ti y muchos de los que están viendo este podcast les va a pasar. Somos llamados a servir en donde sea, con un enfoque claro en hacer discípulos, ganar almas y que toda la tierra conozca de Jesucristo. Esa es nuestra labor. O ya todos se dan cuenta por qué invité a Becky. Ya de por sí estamos teniendo bastantes secretos ahorita ministeriales que sirven. Definitivamente sirve toda esta experiencia que has tenido y todo lo que Dios ha ido trabajando contigo, Becky. Así que me quito el sombrero ante ti, Becky. Muy, muy bien, gracias.
Ahora, Becky, como bien sabemos, y te agradezco por todo el background que nos has dado, ha sido muy enriquecedor. El tema de hoy vamos a tratar un poco sobre el rol ministerial, o más bien el rol del Ministerio de Alabanza dentro de la iglesia. Y creo que es súper importante para todos los que sirven en esta área, cuál es el rol del Ministerio de Alabanza dentro de la iglesia. Porque tra- básicamente todo ministerio se trata con personas. Y las personas muchas veces, al menos los músicos dentro de muchas iglesias alrededor del mundo, la gran mayoría de ministerios de alabanza, pues solo se enfocan los músicos en tocar, ¿sabes? En tocar. No existe a veces, muchas veces discipulado, no existe como un seguimiento con los músicos. Y de hecho los mismos músicos solo se limitan mayormente solo a tocar. Y si les preguntas cuál es su rol, te dirán que solo es tocar. Y si nos limitamos solo a tocar, yo pienso que quedamos muy cortos con lo que Dios quiere hacer con nosotros, como servidores, como sus hijos. Y de hecho es más, yo hasta pienso que si solo nos limitamos a tocar, incluso hay gente que no es cristiana que haría lo de tocar mucho mejor que nosotros. Es verdad. Entonces, ¿por qué no somos músicos profesionales? Y si hay músicos profesionales, qué bueno, pero, pero muchas veces ese no es el caso en muchos ministerios de alabanza con los músicos. Entonces, ¿cuál es el papel de un músico, un servidor en el ministerio de alabanza? ¿Y por qué se necesita una banda? ¿Por qué necesitamos tener instrumentos? ¿Cuál es básicamente nuestro rol en la iglesia? ¿Y por qué necesitamos pues crecer, crecer en el ministerio? ¿Por qué? Mm. Mira, hay aquí como, digamos, dos partes diferentes. Una es el rol que cumple el Ministerio de Alabanza dentro de la Iglesia y otra cosa es el rol que cumple cada miembro dentro de la Iglesia. Me voy a explicar para que se entienda bien. Mira, el Ministerio de Alabanza es un ministerio de servicio, al igual que lo es staff, por ejemplo, estas personas que dan la bienvenida, que se encargan de la gestión de la iglesia dentro de ese protocolo, ¿no? Digamos así, como lo puede ser todos los profesores de niños, en fin, todos los ministerios que nosotros tenemos dentro de la iglesia funcionan para el servicio de la iglesia. Eso quiere decir que funcionan con el fin de que la iglesia avance de manera cómoda, digamos así. Sirven a la Mm. iglesia en lo que la iglesia hace. Por ejemplo, una de las funciones de la iglesia cuando nos reunimos es adorar. Por lo tanto, el ministerio de alabanza sirve en la función de la iglesia de adorar. Nosotros facilitamos que la iglesia pueda adorar, guiándoles en un tiempo de adoración, haciéndolo de la manera más excelente posible y llevamos a la iglesia a vivir ese tiempo de adoración congregacional. Nos juntamos todos, ¿verdad? Toda la iglesia, algunos tienen su reunión el domingo en la mañana, otros el domingo en la tarde, otros el sábado, en fin, cada vez que tú tengas reunión, el Ministerio de Alabanza tiene como función llevarte ese tiempo de adoración. ¿Y cómo lo hace? Facilitándote con instrumentos, te lo facilita con unas letras cristocéntricas que te ayuden a tener una adoración directa, una letra que sea bíblica, unos buenos instrumentos, en fin, es como si hiciesen una especie de soporte a esa adoración de la iglesia. Pero ese grupo de alabanza está compuesto por miembros de una iglesia que tienen un llamado. Ese llamado ya te lo dije anteriormente, que es ir y hacer discípulos. Entonces, aunque tú cumplas esa función de servicio dentro de la iglesia, eso no te quita la responsabilidad que tienes como iglesia que eres. ¿Me explico? Yo soy iglesia y sirvo a la iglesia. Sirvo a la iglesia en alabanza, pero soy iglesia haciendo discípulos. Entonces,
Cuando yo soy iglesia haciendo discípulos, eso requiere que yo sea parte de un equipo, que yo sea parte de una visión de iglesia, de una misión de iglesia. Entonces yo necesito adherirme a lo que la visión de mi iglesia está haciendo. Si mi iglesia está trabajando con grupos pequeños, pues yo soy parte de un grupo pequeño. Si trabaja con equipos de liderazgo, yo soy parte de ese equipo de liderazgo. Si el pastor trabaja de X forma, yo me adhiero a la visión de esa iglesia y sirvo en esa visión independientemente de mi servicio en la alabanza. ¿Me explico? Entonces, tu deber puede que el domingo, en los primeros 30 minutos de culto, sea eh, eh, tocar el piano, ¿verdad? Esa es tu función de servicio los 30 primeros minutos del domingo. Pero ¿qué pasa con todas las 24/7 de la semana completa? ¿Qué eres tú? Tú eres iglesia. Por lo tanto, haces iglesia, haces discípulos, evangelizas, compartes la palabra a aquel que no la conoce, te encargas de que la extensión de la iglesia se dé y eso es ser iglesia. Predicar, hacer discípulos, adherirte a una visión y a una misión de alcance para que tu ciudad conozca de Cristo. Esa es tu misión como discípulo. Entonces, hay que saber separar las dos cosas y entender que además somos 100% capaces de hacer las dos cosas, porque esa es la misión que tenemos como iglesia, el poder alcanzar y servir, alcanzar, servir, hacer las dos cosas al mismo tiempo. Entonces ahí es importante que hagamos esa diferenciación. Una cosa es lo que hago yo y el rol que tiene el ministerio dentro de la iglesia, que es llevar a la iglesia a la adoración, y otra cosa es mi función dentro de la iglesia, que es servir, pero también hacer iglesia, discípulos, visión, ¿no? Como comenzamos el podcast. Wow, ha sido, de hecho, es bastante importante eh, saber esto porque al menos, y yo sé que vas a concordar bastante conmigo, Becky, muchas veces en el Ministerio de Alabanza ocurre que tenemos solamente músicos que no, y solamente quieren tocar. Y ya cuando es de agarrar una escoba o de discipular, de acercarse a la gente, ya cuesta un poquito más porque hay como esa como algo como de estrella, como, como de solo me limito a eso y a esto estoy llamado y no a más cosas. Y yo creo que es bien Mm. importante tener esa como personalidad bien definida, el carácter bien arraigado, saber a dónde estamos, porque no solamente somos músicos y estamos llamados a más, estamos llamados a ser discípulos, tal cual como tú lo has dicho. Entonces, se me hace súper importante que no solamente los músicos, sino todos los servidores dentro de una iglesia sepamos esto que has dicho, que es tener esa identidad definida y clara. Mm. Así es súper importante. Si no tenemos esa identidad clara, como estás diciendo, cometemos el error de muchas veces cumplir solo el rol de tocar y el problema, que además lo he visto a lo largo de los años en el Ministerio de Alabanza, es gente que se siente usada por el ministerio. Y eso solo ocurre cuando tú cometes el grave error de creer que tu labor es tocar un instrumento. Entonces, si yo solo te llamo para tocar un instrumento, vas a acabar sintiéndote utilizado, porque al final no hay nada que genere vida para ti. El propósito que el Señor nos dejó es una misión que a nosotros nos genera una perspectiva en nuestro camino, nos genera vida, nos genera una función que debo hacer, que va más allá de mi talento, que va más allá de mis capacidades, sino que solamente está englobada en Espíritu Santo. Necesito su Espíritu para cumplir esa función. Por lo tanto, esa función va a generar en mí una dependencia del Espíritu Santo y hace que cuando yo haga discípulos me siente realizado, porque nosotros como seres humanos estamos creados para reproducirnos en otros, en dejar legado. Entonces, cuando nosotros cumplimos la misión de hacer discípulos, vamos a sentir que nos sentimos llenos. Si solamente me dedico en la iglesia a tocar un instrumento, el primer mes te va a encantar porque eres músico y te encanta tocar.
El segundo mes también, el tercer mes también, pero van a pasar los años y te vas a sentir frustrado y vas a sentir que no creces y vas a sentir que la iglesia te está utilizando. Pero el problema está en que estás englobando tu servicio y tu misión en algo a lo que Dios no te llamó. ¿Me explico? Dios te llamó a reproducirte, en hacer discípulos. Si tú te enfocas en una visión de iglesia y en expandirte junto con tu iglesia, en crecer, en evangelizar, en que la palabra de Dios sea compartida en todo el mundo, si te centras ahí, entonces vas a sentir que el Señor te utiliza, que dejas legado, que haces discípulos, que lo que tú eres se reproduce en otros. Y es crucial entender eso para no sentirte utilizado. Has tirado ahorita una clave, pienso yo que es súper importante. Yo creo que he escuchado eso bastantes veces, como que la iglesia me utiliza o me siento usado. Y al final bueno, se convierte básicamente en responsabilidad de uno por no obedecer lo que ya está en la palabra, ir a ser discípulos. Estamos llamados a más. Así que esto, Becky, me parece súper importante. Tomen nota los que están escuchando esto, porque si te sientes así, ya nos dijo Becky qué hacer entonces. Gracias, Becky, en serio, por ese gran dato. Y de hecho, hablando de lo mismo, eh, ¿cómo consideras tú, o si me pudieras decir un par de características que bueno, ya hablamos de unas, de un servidor en la alabanza que sea sano? La más importante es que tú consideres. ¿Cuáles serían y por qué? Mira, estas características a mí me encanta cuando el Señor resuelve las cosas rápido en la palabra, porque hay cosas que a veces uno tiene que orar, tiene que indagar, leer, pensar, pero hay otras cosas que están en la palabra y están claras y eso hace que no nos deje dudas. Cuando el rey David decide crear un templo para adoración del Señor, recuerda que este templo, aunque el rey David le nace de su corazón, el encargado de hacerlo va a ser Salomón. Pero él antes de morir y de dejar este legado a su hijo Salomón, va a dejar unas pautas ordenaditas además, muy especiales de qué características tienen que tener las personas que van a servir en la alabanza en el templo. Así de claro, ¿no? O sea, ahí no hay duda, son características que él tuvo tuvo presente para escoger esas personas que iban a adorar en el templo de manera continua, ¿no? Y todo esto está, por si luego lo queréis leer, está en el libro de Primera de Crónicas. Estas características eh, se ven en el capítulo 25 de Primera de Crónicas. Y dos de ellas son importantes, ¿no? Habla de personas aptas y de personas instruidas. Ese apto que aparece ahí en Primera de Crónicas 25 habla acerca de saber distinguir. El original del término en hebreo, luego traducido al griego, es saber distinguir. Cuando habla de saber distinguir es que sabe dónde está posicionado, sabe cuál es digamos, lo interno o el corazón de lo que está haciendo. Y no está hablando en este momento de algo técnico, está hablando de sabiduría, de que conoce lo que está haciendo. Entonces, para no irme lejos de lo que acabábamos de hablar anteriormente, porque creo que es lo crucial, cuando una persona forma parte del Ministerio de Alabanza, necesita entender cuál es su función allí y tiene que saber diferenciar cuál es su función como miembro de la iglesia y cuál es su función como miembro del equipo de alabanza. Entonces, cuando sabes diferenciar esas dos cosas, entiendes cuál es tu llamado principal y qué es lo que estás haciendo dentro del ministerio. Entonces, cuando yo soy parte de una iglesia y estoy adherida a la visión de esa iglesia, estoy adherido a la misión de la iglesia, tengo un propósito y camino hacia un enfoque, mi servicio dentro del Ministerio de Alabanza va a ser un servicio óptimo porque yo estoy trabajando dentro de una visión. Cuando no tengo claro lo que es la visión, entonces pasa lo que estabas tú comentando antes, ¿no? Yo toco el domingo,
pero entonces parece que fuese como una especie de músico contratado, ¿no? Viene y toca el domingo y se marcha, pero no entiende lo que la iglesia está haciendo, no entiende lo que el corazón de su iglesia contiene. Entonces, cuando yo sé distinguir y soy apto porque entiendo lo que estoy haciendo, entonces me desmarco, empiezo a servir con un corazón correcto y no hay pie para poder equivocarme en lo que estoy haciendo, porque entiendo lo que estoy haciendo. Entonces, ese apto es que sabe distinguir, que tiene sabiduría para interpretar cuál es su labor dentro de la iglesia. Otro de los términos que utiliza ahí el rey David en Primera de Crónicas, el capítulo 25, es instruido. Y cuando desglosas ese término de instruido, es diestro para enseñar. Ese significado de instruido es diestro para enseñar. ¿Quién es una persona diestra para enseñar? Un maestro. Cuando David escoge a las personas que van a tocar instrumentos y van a cantar en el templo, son personas que saben interpretar el instrumento, que saben cantar, que son diestros, que tienen destreza. Todos estos términos que te estoy diciendo son del original de la palabra que se utiliza allí mismo en el capítulo. Tienen la destreza para hacerlo. Entonces aquí no entra el Dios ve el corazón, a Dios lo que le importa es que yo sea sabio. Sí, a Dios le importa, ya lo vimos. Le importa que sean aptos, o sea, que sean sabios, que sepan distinguir, que tengan un corazón para el Señor, que estén adheridos a la visión de la iglesia. Pero a continuación el capítulo nos dice que sean instruidos, como diciendo, no solamente aptos, sino que también tengan destreza. Si no tienen destreza, no pueden cumplir la labor de llevar la adoración en el templo. Entonces, hay dos puntos característicos. Uno, sabiduría, saber distinguir, saber interpretar la visión y la misión de mi iglesia, estar adherido a ella. Y número dos, ser apto, capacitado, tener esa destreza para tocar mi instrumento o para cantar o para lo que sea que tú vas a hacer dentro del ministerio, ¿no? Ahí es donde entra tu profesionalidad como músico. Si no sabes cantar, no puedes ser parte del ministerio. Si no sabes tocar un instrumento, no puedes ser parte del ministerio. Si no tienes oído, si no tienes una capacidad musical, pues no puedes ser parte del Ministerio de Alabanza. Puedes estar en staff, puedes estar en el Ministerio de Niños, depende de tus capacidades, ¿no? Tienes que indagar y ver en qué lugar puedes estar. Así que ya sabes, no es que no queramos meter a toda la gente, es que hay que aprender a cantar antes de audicionar, de meterse al ministerio. Y ahí está en la palabra, ya lo dijo Becky. Así que no es invento nuestro, practiquen, pero vayan a practicar un poquito antes de audicionar. De hecho, esto me ha encantado, Becky, porque, pues por lo mismo que, y haciendo solo un pequeño resumen de lo de lo que has dicho hace poco, hay muchas iglesias que, en cuanto al ministerio de alabanza se refiere, eh, que solo porque tiene la buena voluntad, que de por sí tener un corazón servicial, pues es algo, es parte de. Pero para servir en un ministerio de alabanza, no solo se requiere la buena voluntad, sino un poquito más de destreza, habilidades más específicas. Y eso es para, pues, servir bien. Pues al final, Dios mismo pienso que también cuida nuestro corazón. Y ya he visto gente muy frustrada, no solamente, por ejemplo, alguien que canta mal, no solamente se frustra toda la banda, sino que también se frustra la persona misma porque como que no está diseñada para eso, no tiene o le falta más capacitación, un poco, un par de clases más. Y al final, pues el corazón se termina amargando, se siente frustrada la gente. Y al final, pues no queremos eso. No queremos eso, que la gente se sienta frustrada, que no se sienta como plena en su servicio y que pues mm, incluso que digan que que no sirven para servir. Yo pienso que Dios pues cuida bastante nuestros corazones y así como tú has dicho,
Es súper importante hacer caso a lo que ha dicho y está en base a la palabra. No se lo ha inventado aquí Santa Marta, ahí está en la palabra de Dios. Y Gracias, Becky. es importante también tener en cuenta que hay procesos también para todas las cosas. La destreza se entrena. Ningún gran guitarrista ejecutó una primera nota de manera correcta. Eso es así. Los músicos se forman y los cantantes se forman. Y creo que todos aquí, cuando empezamos en el Ministerio de Alabanza, no ejecutábamos el ministerio o no cantábamos como lo hacemos ahora, ¿no? No teníamos esa destreza para, para hacerlo de manera tan correcta. De hecho, aún nos estamos formando, ¿no? Todavía queda mucho por delante y hay que formarse mucho más, pero es cierto que requiere de nuestro compromiso, de entender que el ministerio de alabanza requiere de destreza, por lo tanto requiere de mi responsabilidad. ¿No? Si yo estoy en el ministerio y se me ha dado la oportunidad de estar y tal vez aún no tengo un buen nivel, no pasa nada, no hay que preocuparse. Lo que hay es que tener en la cabeza que el Señor quiere y el Señor merece excelencia. Entonces, debo de esforzarme por llegar a un buen nivel, por ejecutar bien mi instrumento, tengo que invertir, pagar mis clases, tengo que esforzarme por trabajar, tengo que esforzarme por dar lo mejor y por ser un buen músico, una buena cantante, un buen cantante. Es una cuestión de tener en el corazón el quiero ser mejor, ¿no? Porque no pasa nada que tú estés ahora en el ministerio y no lo hagas del todo bien. Lo que sí que pasa es que no lo estés haciendo del todo bien y tampoco te esté importando y te refugies en el Señor está viendo mi corazón, yo sirvo, yo soy una persona entregada. No, eso no es una razón suficiente como para obviar que necesitas prepararte. Entonces, no pasa nada si aún tienes un nivel básico, lo que sí que importa es que te estés preparando, que digas, yo necesito ser una persona instruida, con destreza para interpretar mi instrumento, porque el Señor requiere que yo le dé lo mejor a Él. Entonces, es una cuestión de perspectiva, ¿no? De decir, voy a preparar. Excelente todo lo que nos has aportado, Becky. Ha sido joyitas, son perlas preciosas para todos los datos que nos has dado. Así que en serio te agradezco, Becky, por lo que nos has brindado de tu experiencia y de todo de lo que conoces de la palabra y de este Ministerio de Alabanza que muchas veces es un poco difícil por los caracteres de las personas, eh, sus rollos que tienen, pero al final, y como justamente lo has dicho, todo es básicamente tener una identidad clara en el Señor y servir, servir. De ahí todo lo demás. Si uno está sirviendo con el propósito correcto, con sus expectativas correctas, creo que no hay espacio para el error, sino simplemente para una evolución. Así que creo que es muy importante todo lo que has dicho aquí. Y gracias, gracias, en serio. De hecho, ahora, bueno, te comento que contigo voy a empezar algo que va a ser para los demás invitados. Y te recuerdo que este podcast se llama Secretos Ministeriales. Y no por gusto Sí, tiene el nombre, sino que viene la parte de la sección de los secretos. Ya la parte que es un poco ya más la parte donde ya los invitados comparten un poco más de sus secretos ministeriales, de cosas que muy probablemente estén pasando muchos líderes por situaciones que tú ya has pasado y no hay como una referencia, no hay como una ayuda, no tienen como ese consejo a veces un tanto personal o un tanto pastoral que muchas veces se necesita. Entonces, hoy te quiero invitar a esta sección de los secretos y hoy te tengo una pregunta, Vicky. Ahora que eres la pastora de alabanza, la líder de alabanza, y no solamente eso, sino que eres una referencia como mujer, como líder, como pastora dentro de tu iglesia, ¿qué ha sido para ti un reto dentro del contexto del ministerio de alabanza y cómo lo has manejado
para que deje de ser un reto? Mm, Qué buena pregunta, qué difícil también. Eh, Digo difícil porque creo que un reto es poco, ¿no? Creo que se enfrenta uno a retos constantemente, pero quiero centrarme en tal vez el que para mí ha sido más complicado y tal vez algunos se sientan identificados. Y el reto para mí ha sido mantenerme sirviendo con un enfoque claro cuando mi interior se tambalea, cuando mis emociones no estaban tal vez como se requería, ¿no? Entre comillas. Tal vez cuando estás atravesando por un proceso de tristeza, por un proceso de lucha emocional, por un proceso difícil en tu familia, y, y eres ministro de alabanza, ¿no? Y cada domingo tienes que estar allí cantando Yo danzo en el río o cantando Celebraré y sacar pañuelo y danzar y llevar a la iglesia una adoración, incluso a encontrarte con tus compañeros de ministerio y seguro que te pasa, creo que el ministerio de alabanza es el ministerio más divertido de todos. Los músicos son locos, así que siempre hay un ambiente como de diversión, de juego, de risa, de... Aquí en Madrid decimos de vacile. Entonces, siempre hay como ese tal, y cuando tu interior no está en ese mood, ¿vale? Eh, en ese estar que requiere la alabanza, se hace difícil poder continuar, pero creo que se hace difícil servir en general, porque creo que cuando digo que muchos domingos mm, te levantas sin ni siquiera ganas de ir a la iglesia, creo que muchos se van a sentir identificados conmigo, ¿no? Cuando no estás bien adentro, ¿no? Y ya no te estoy hablando de no estar bien espiritualmente, ¿no? Te hablo de que tus emociones no acompañan a lo que estás haciendo. Eso se vuelve, creo que, uno de los retos más grandes. ¿Cómo conseguí yo o cómo consigo batallar con esto? Eh, mm, Sé que no es de un día para otro o de un momento a otro, pero creo que la palabra nos da herramientas para poder aprender a descansar en Jesús. Creo que el ministerio, cuando hablo de ministerio, lo estoy generalizando a cualquier área de cualquiera que nos esté viendo y esté sirviendo, requiere de entrega. Y nosotros en la palabra vemos a discípulos de Cristo que se entregaron hasta el final. El, eh, las epístolas del apóstol Pedro, Santiago, hablan constantemente del sufrimiento y hablan constantemente de cómo en medio del sufrimiento su espíritu y el entregarnos a él provoca en nosotros un gozo que es sobrenatural. Es sobrenatural porque no tiene sentido que mientras que atraviesas un problema familiar, una dificultad, una enfermedad, algo que te está doliendo en el interior, puedas danzar de alegría, puedas cantar con alegría, puedas servir con alegría. Eso solo lo hace el Espíritu Santo. Entonces he tenido que entrenar esa dependencia del espíritu. En medio de mis emociones, poder decir, Señor, deposito mi ansiedad sobre ti porque tú tienes cuidado de mí. Eso nos lo enseña Pedro en su palabra y hay un montón de versículos donde vamos a encontrar pequeños tips, ¿no? De cómo entregar nuestras emociones al Señor y que Él nos promete sostenernos, ¿no? Promete estar con nosotros. Y creo que para mí el reto más grande diario es poder someter lo que somos, nuestras emociones, nuestros pensamientos al Señor, saber que Él tiene cuidado de nosotros y ver cómo a través de su espíritu Él transforma todo eso en gozo, en alegría, en paz, en saber que Él tiene el control. Muchos, y de verdad no te digo ni uno ni dos, muchos han venido a sentarse conmigo a decirme, Becky, voy a bajarme durante un tiempo porque no me siento bien. No sé si lo has vivido o en algún momento te lo han dicho. Y siempre Ujú, les digo, sí. no, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas, porque una cosa es
No, y aquí quiero ser clara, no te estoy hablando de no estar bien con el Señor o no estar bien espiritualmente, ¿no? Te hablo de gente que se trata de mantener en santidad, pero que atraviesa problemas, que te incapacitan para poder seguir sirviendo y les digo, mantente, entrena tu dependencia con el Espíritu, entrena el dejar tus cargas, porque tú imagínate si Pedro hubiese dicho, estoy siendo perseguido, voy a dejar de predicar. Si Pablo hubiese dicho, estoy siendo encarcelado, estoy siendo apedreado, voy a dejar de predicar. ¿Qué hubiese pasado si estos discípulos hubiesen dicho eso? Pues que tú y yo no tendríamos hoy el Evangelio que tenemos precioso y no podríamos disfrutar de lo que disfrutamos. Entonces creo que somos llamados a mantenernos firmes, con el enfoque en Cristo y saber que en medio de lo que estamos atravesando, Él está con nosotros y va a transformar nuestro dolor, nuestra tristeza, nuestra angustia, lo que estamos atravesando humanamente, Él lo va a transformar de forma sobrenatural en paz, en alegría, en gozo, en sentimientos de bienestar que solo vienen de parte de Él. Entonces creo que la dependencia del Espíritu es uno de los recursos más preciosos que deberíamos de tener como ministros de alabanza. Y me parece súper clave esto porque, ¿sabes? Me recuerda a David. Me recuerda a David porque, bueno, en tantas cantidades de salmos que tenemos en la Biblia, siempre hay salmos como específicos que como que demuestra su tristeza, pero él también se alienta diciendo, alma mía, bendice a Jehová. Así es. Y hacer eso, porque uno lo lee y uno dice, qué bello este salmo o qué bello estos versículos, pero vivirlo, vivirlo o sea, pararse con el corazón destrozado o con las situaciones que uno sabe que está pasando. Y más y hablo más con lo que ministramos la alabanza, pasar a tocar y tener como esa confianza en Dios de que Él tiene control sobre nuestras situaciones, sobre nuestras emociones, de que va a mejorar. Aun cuando no podemos ver ahora la mano de Dios, eso solo para mí solo es para valientes, para gente que en realidad tiene nuevamente su identidad bien clara y Mm, que confía plenamente en el Señor. Y al final creo que, así como tu proceso, como el mío, como el de varios que están escuchando esto, creo que es un llamado para no desistir, para no ujú, desistir, aun cuando la cosa se ponga difícil. Y justamente como tú lo has dicho, con Pablo, con Pedro, con todos los discípulos que todos han pasado sus tribulaciones, si no, no mm. tuviéramos la Biblia, si no, ¿cómo estuviéramos ahora si nos faltara, por ejemplo, todo lo que escribió Pablo con sus cartas? Tendríamos Así es, un Nuevo Testamento de quizás así unas es. 10 páginas, quizás. Entonces, yo creo que esto que has dicho ahora es bastante importante y aprovechando este punto, aparte de lo que nos has contado aquí, ¿tú piensas, y yo creo que sí, tú piensas que hay más personas en otras iglesias como pastoras de alabanza o pastores de alabanza, líderes de alabanza, que estén pasando por lo mismo? Y si es así, aparte del consejo que nos has dado, ¿qué más le podrías aconsejar a alguien que esté pasando por dificultades aparte de no renunciar, de no tirar la toalla? ¿Qué más le podrías decir a esas personas? Mira, estoy convencida de que muchos están atravesando problemas. Algunos, eh, de hecho, están ahora mismo pensando en abandonar su servicio, cualquier área, porque es difícil, porque es duro y no quiero obviar, pasar por alto o tratar de tapar los sentimientos, porque el Señor nos hizo con capacidad de sentir y es difícil y hay momentos difíciles que sí, que hay dolor, que hay tristeza, que hay angustia, que hay desesperación, pero, pero el único consejo que puedo dar es el que he utilizado yo y me ha servido y que es el que encuentro en la palabra, y es esa dependencia del Espíritu. Es
muy complicado poder sobrellevar un momento difícil si estoy lejos del único que puede darme paz en medio de la tormenta, del único que puede darme gozo en medio de la tristeza. Necesito estar cerca del Espíritu Santo y muchas veces acudimos al Espíritu Santo cuando estoy muy mal y ahí está el grave error, porque el Espíritu Santo también se entrena y tú no te entrenas para eh, pensando en esos boxeadores, ¿no? Piensa un segundo en los boxeadores. Ellos fingen peleas antes de ir a la pelea real, ¿no? Así es. Y hacen ese sparring, ¿no? Esa eh, falsa pelea antes de la pelea real. Tú imagínate que ese boxeador desde su casa no hiciese absolutamente nada y creyese que su fortaleza le va a permitir ganar la pelea el mismo día de la pelea. No, esa gente ha tenido peleas previas falsas. Entonces, ¿cómo pretendo yo tener la fortaleza del espíritu en medio de la tormenta si no le busqué cuando las cosas iban bien? ¿No? Si no me entrené cuando las cosas eran fáciles. Entonces necesito cada día de mi vida poder buscar de su presencia, poder estar en oración, poder leer la palabra, poder entrenar mis disciplinas espirituales, que son las que me van a hacer que cuando venga la tormenta, lo que salga sea lo que yo entrené. ¿Me explico? Entonces, Claro. ¿qué consejo te puedo dar? Entrena. ¿Cómo? Mantente cerca del Señor, mantente en oración, mantente leyendo la palabra, busca tener tiempos de ayuno, busca tener tiempos de meditación de la palabra, entrena tus disciplinas espirituales para que cuando venga la tormenta grande, lo que haya en ti sea lo que leíste, lo que oraste, lo que Dios te dio en tu tiempo de ayuno, lo que meditaste, lo que eres, ¿no? Entonces esa esencia de lo que eres es la que va a salir cuando las cosas estén mal. Por lo tanto, necesitamos de manera obligatoria estar diariamente entrenados en su presencia, espíritu, ¿no? Llenos y repletos del espíritu. Nosotros, eh, eh, te doy un ejemplo que utilicé predicando la semana pasada. eh, Nosotros vemos a un Pedro diciendo, eh, crucifícame boca abajo, porque no soy digno de morir como mi maestro. Y vemos a ese Pedro crucificado por la palabra de Cristo y decimos, wow, ese mártir de la iglesia, entregado hasta el final. Pero ese mismo Pedro fue el que un poco antes, en un patio, le preguntaron que si conocía a Cristo y dijo que no sabía quién era. Yo no sé quién es, yo no... ¿Qué ha pasado con Pedro, no? ¿Cuál ha sido ese cambio a ese mártir? Pues simplemente ha sido carácter dominado por el Espíritu. Ha sido ver la mano del Señor constantemente. Ha sido el asumir cuál era su propia responsabilidad. Asumir cuál era su visión, cuál era su misión. Si asumes eso, entonces, y te entrenas en el Espíritu, entonces cuando venga el momento de exposición, serás alguien que diga palabras como esas, ¿no? Yo estoy dispuesto a morir por mi Cristo. Yo en medio de esta angustia voy a seguir luchando por Él. Yo he sido llamado a adorarle en medio de mi tristeza. He sido llamado a adorarle en medio de mi angustia. Eso solo sale si has sido entrenado. Si no, es muy complicado. Anoten, anoten porque esto no lo escuchan todos los días. Gracias, Becky. Y de hecho, siempre siguiendo esta misma dinámica que tenemos, quiero que me digas, para todos los que nos están escuchando, algún tip súper bueno que digas, si esto lo saben todos los ministerios, y no solamente porque nos estamos extendiendo un poquito más, eh, de alabanza o cualquier ministerio, si quieren triunfar, pero a la vez creciendo de manera sana. ¿Qué tip consideras que tú digas, wow, esto si lo saben todos, mm, va a crecer sano y va a ser, va a triunfar este ministerio? Yo creo que el mejor triunfo de cualquier ministerio, de cualquiera, es el legado.
Cuando tú entiendes que te tienes que reproducir en otros, es donde encuentras el éxito. ¿Sabes qué sería triste? Que reconociesen tu ministerio de alabanza como uno de los mejores, ¿verdad? Y dure lo que duren los miembros de ese equipo. Y en cuestión de 10 años no se sepa nada de tu iglesia o no se sepa nada de ese ministerio porque simplemente murió contigo, ¿no? Creo que a lo largo de la historia bíblica, y esto te lo puedo hablar de historia de empresarios, de todo, porque es que es el éxito general de cualquier sitio es dejar legado. Pero en la Biblia, el legado es crucial, es lo que hizo que llegase la iglesia hasta donde ha llegado, ¿no? Ellos se extendieron en otros, ¿no? Se impregnaron, se imprimieron, perdón, en otros y el discipulado hizo que unos formen a otros, a otros, a otros, a otros y la palabra de Cristo se regase, ¿no? Por generaciones y por diferentes y por el mundo entero, ¿no? Entonces, si tú quieres que tu ministerio tenga éxito, necesitas tener legado, necesitas formar a otros, necesitas enseñarle a otros lo que tú sabes, ya sea espiritual como técnicamente, ¿no? Necesitas enseñarle a otro que venga detrás de ti lo que es la alabanza y la adoración, el significado que tiene, tu rol, el rol de la alabanza dentro de la iglesia, qué es necesario que tenga un ministro de alabanza en cuestión de corazón, de santidad, de entrega, de carácter, qué es lo que tienes que saber técnicamente como pianista, como guitarrista, como bajista, como cantante. Cuando tú te das a otros, lo que obtienes es como una pequeña copia tuya que va a continuar cuando tú no estés. Y eso hará que el ministerio de alabanza de tu iglesia nunca muera. Es muy triste creer que el ministerio de alabanza es lo que es porque estás tú allí. No, el ministerio de alabanza tiene que continuar. Mira, yo tengo 33 años y soy joven, pero va a llegar un momento en el que el Señor me guíe o me lleve a otro sitio. Piensa que los ministros de alabanza yo no los suelo ver con 50 y 60 años. No sé si te ha pasado a ti. Alguna Sí. iglesia hay que tiene a alguien de 50 y 60, pero lo normal es que ya no estén allí. Vemos a gente joven en el ministerio de alabanza. Entonces, soy consciente de que llegará un momento en que debo darle pie a otros que van creciendo detrás de mí, ¿no? Que son más jóvenes y que tienen que asumir ese legado. Entonces tengo la función de poder enseñar lo que el Señor me ha dado y hacer ese rol de mentor, ¿no? Y además de entregarles cosas que tal vez a mí no me dieron. Tenemos esa responsabilidad de poder ser mentores, de poder enseñar a otros y que el Ministerio de Alabanza tenga ese legado de nuevas personas que se estén formando. Pero esto te hablo de alabanza como de cualquier otro ministerio de la iglesia. Necesitamos dejar legado, necesitamos crear equipos que crezcan y que a su vez formen a otros y nunca dejar a la iglesia desamparada en esos ministerios de servicio, sino poderle decir a la iglesia, vais a tener ministerio de alabanza todo lo que dure la iglesia, que para nuestra intención es que dure hasta que venga Cristo. Entonces, tenemos función de dejar legado y de que haya ministerios potentes, entregados al Señor y además profesionales que se mantengan a lo largo de los años. Así que el legado es clave del éxito. Wow. Ahora se vuelve todo lo que hemos hablado, de hacer discípulos, dejar un legado, todo esto. Es que todo esto al final es lo que hemos estado hablando y a lo que somos llamados primeramente. Así es. Esto de dejar un legado aquí para mí es también súper importante, pero también creo yo que a manera de cualquier área de servicio, ministerio, creo que es importante saberlo porque mm, se mira quizás muy poco, se mira muy de menos el dejar un legado, la reproducción, el hecho de que nos encontremos siempre sirviendo en la misma área y que hasta cierto punto
quizás uno se siente orgulloso que uno se siente útil, pero no nos preocupamos por lo que verdaderamente somos llamados a ser discípulos y también dejar un legado. Y es por eso que muchos ministerios no crecen, muchos ministerios se miran estancados, muchas iglesias están estancadas porque no hay una visión, no pensamos en un más allá, sino que en parte somos bastante egoístas y tampoco nos queremos sentir eh, hechos a un lado. Y yo creo que es más importante pensar en la iglesia que pensar solamente en nuestra satisfacción personal, en llenarla con un ministerio, en llenarla con un área de servicio y sentirnos más útiles que ver crecer a otros y saber que aunque yo no esté en esa área, eso va a seguir funcionando. Y Así nos es. duele pensar eso. Mm, Y a veces nos preocupa y no queremos reproducirnos porque no queremos ser puestos a un lado. así es. Y para mí esto es súper importante porque es una realidad que pasa en muchas iglesias, es una realidad que, que pasa mucho y que tiene que cambiar por todo lo que has dicho, es bíblico. Y imagínate si los discípulos no se hubieran reproducido, hasta ahí hubiera llegado el Evangelio y quizás el mundo ya se hubiera acabado hace mucho tiempo. No estaríamos ahorita Mm. tú y yo grabando este capítulo. Y de hecho, Becky, ya para ir concluyendo, ¿nos pudieras recomendar algo? Y hablo igual, de áreas en general. ¿Algún otro tip o secreto que tengas? Siempre en esta misma sección de secretos. eh, que nos pudieras recomendar algo como para ser ministros ejemplos dentro de nuestra iglesia local. Sí, como, qué sé yo, se nos pueden venir muchos ejemplos como la responsabilidad, el compromiso, que yo creo que son cosas básicas, pero habrá algo más que lo obvio que tú consideres. Yo creo que todos los que sirven, si quieren ser ejemplos, tendrían que tener esto. Sí, mira, yo creo que, aunque sé que voy a ser repetitiva, pero creo que es lo importante, además, ha predominado en el episodio de hoy mucho. Y creo que lo más importante como líder para ser ejemplo a tu equipo es que estés arraigado a la visión y la misión de tu iglesia. Es fundamental, es fundamental. No somos un ministerio externo o no somos gente eh, em, eh, digamos, aparte, no, 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 somos parte de una iglesia y nosotros latimos con el corazón de la iglesia. Por lo tanto, estamos apegados al liderazgo, estamos apegados a nuestro pastor, estamos apegados a lo que él sueña de parte de Dios y nos mantenemos eh, firmes en, en ese liderazgo de nuestra iglesia, ¿no? Nos mantenemos sometidos, sé que es una palabra un tanto fuerte, pero somos obedientes, somos obedientes. Estamos sometidos a nuestro liderazgo y somos fieles. Y como líderes somos los primeros en ser fieles, porque la única manera en que la gente nos responda a nosotros como líderes es que nos vean que nosotros respondemos a nuestros líderes. Entonces, no somos entes independientes, somos gente de una iglesia que late, estamos en las reuniones de la iglesia, nos enteramos de lo que el liderazgo está soñando, nos enteramos de cuáles son los planes, nos enteramos de qué es lo que el pastor está soñando y anhelando para el próximo año. Estamos allí, estamos pendientes y con nuestro servicio cubrimos lo que la iglesia está haciendo y trabajando, porque es la única forma de poder dar ejemplo a los tuyos y que además que lo que estés haciendo tenga éxito. Hay que estar apegados a esa visión y a esa misión y si en tu iglesia hay que hacer
escuela de discipulado, pues la haces. Si hay que hacer grupos pequeños, pues los llevas. Si hay que hacer tal, tú estás allí, estás pendiente y estás fiel. Y que puedan ver en ti un líder que se somete, que quiere ser obediente, que quiere estar allí, que es humilde, que tiene sensibilidad a lo que la iglesia está haciendo. Creo que eso es crucial. Si, si tu equipo ve eso en ti, entonces va a ir contigo a muerte, va a ir contigo, va a responder porque tú respondes. ¿Me explico? Entonces creo Claro. que eso es crucial para mí, mantenerte firme en la visión y misión. Así que ya saben, no prediquen algo que no estén viviendo. Así es. Y bueno, Becky, hasta aquí con el capítulo. Te agradecemos primeramente mi persona y todo lo que te hemos escuchado, que nos has dejado unas perlas preciosas del reino, unos secretos ministeriales súper buenos, súper prácticos. Y yo sé que más de alguno habrá salido ministrado con lo que has dicho de mantenerse siempre firme, aún en las dificultades. Y bueno, todas las perlas que has dado ahorita son para escucharlo no solo una vez, sino como 5 veces el capítulo, para tomar nota. Ujú. Así que, Becky, te agradecemos muchísimo tu, tu participación en este capítulo. Gracias en serio por tu participación. Y de hecho, te quiero invitar a ti, a que estás oyendo este capítulo en Secretos Ministeriales, en este podcast, que sigas en sintonía. Si quieres dejarnos en la caja de comentarios si te ha gustado este capítulo, qué otros temas quisieras saber, qué otros temas quisieras saber que te puedan interesar, te puedan servir en tu iglesia local, te puedan servir en tu vida ministerial, en tu vida personal. Déjalo en la caja de comentarios, deja tu me gusta y estate pendiente de todos los episodios que vienen porque se vienen aún más episodios con más invitados y pueda que tengamos a Becky un par de episodios más adelante. Claro que sí. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Becky, y nos vemos en otro episodio de Secretos Ministeriales. Hasta luego.